de nuestro país permite crear miles de nuevos puestos de trabajo, ampliar progresivamente las plantas de generación eléctrica, crear industrias en el extranjero y no en Chile. Es por esto que para revertir parte de esta situación, mi bancada apoya que se deben aumentar los incentivos públicos para incrementar la manufactura de cobre en Chile. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carolina Carrasco y me corresponde iniciar la participación de mi bancada en este interesante debate. Señores, hoy nos enfrentamos a una tesis política, es decir, que esta tesis nos invita a realizar un cambio en el status quo, el cual trae más ventajas que desventajas. Para comenzar, delimitaremos los conceptos más importantes de la tesis en cuestión. 1. Aumentar el incentivo público lo entenderemos como la acción de acrecentar los estímulos que ofrece el Estado a través de finanzas y procesos de capacitación en aras del bien común. No caeremos en el absurdo de pensar que tan solo con el aumento de los incentivos se solucionará la problemática, pero sí será un paso importantísimo para el sector. 2. Incrementar sería aumentar la cantidad, calidad o intensidad, en este caso la manufactura de cobre, que es una de las fases de un proceso productivo en el cual ciertos bienes naturales se transforman en bienes industriales de superior valor o utilidad. ¿En dónde? En Chile, dado que existen otros países que lo hacen a partir de nuestras exportaciones, obteniendo grandes beneficios. Señores, Chile es el mayor productor de cobre en el mundo, sin embargo, no tiene desarrollado su sector manufacturero, siendo que nuestra economía siempre se ha caracterizado por su variabilidad. Desaprovechar un área que tiene todas las ventajas para ser exitosa es un despropósito para nuestro país. Los argumentos a desarrollar son: primero, pese a ser el mayor productor de cobre en el mundo, no le damos un valor agregado a nuestra riqueza. Y segundo, la competitividad del sector manufacturero de un país es esencial para el crecimiento a largo plazo. Muchas gracias. Gracias. Ha sido la presentación del primer turno de la bancada afirmativa. A continuación le corresponde pasar adelante al segundo turno. Esta vez dispone de 2 minutos 30 segundos. Terminado este, la contraparte podrá hacer uso de su derecho a réplica durante 1 minuto. Si aquello ocurre, usted podrá contrarreplicar durante otro minuto. Puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Javiera González y me corresponde desarrollar el primer argumento de mi bancada. Chile, a pesar de ser el mayor productor de cobre del mundo, destina a la exportación casi el total de los 5,4 millones de toneladas de cobre fino que produce al año, es decir, el 56% de las exportaciones chilenas. Cifra sin duda impresionante, pero oculta la devastación que se le está haciendo al recurso, pues mientras los trabajadores extraen el cobre, este vuelve al país en forma de mercancía sofisticada. Los gobiernos han sido incapaces o no han tenido ningún interés en crear una industria manufacturera del cobre significativa. La industria que manufactura cobre en Chile procesa solo 100.000 toneladas de cobre cada año, es decir, lo que es apenas un fragmento de los 3,3 millones de toneladas de metal refinado producido, es decir, casi nada. Además, los fabricantes de cobre enfrentan las mismas dificultades, como solidez del peso, salarios relativamente altos y crecientes precios de la energía. Por ejemplo, Madeco quisiera producir las 24 horas del día, pero los precios de la energía en horario punta serían muy caros, afirma Vicente Pérez, director de estudios de Cochilco. No obstante, a lo anterior, en un análisis de ACECO en agosto del 2011, revela que por cada $1.000.000 que se exportan cobre, se generan 1,2 puestos de trabajo, mientras que en los productos manufacturados, este índice sube a 31,2 puestos de trabajo por cada $1.000.000 exportados. ¿Cómo se redistribuye mejor el ingreso del país? Extrayendo recursos naturales y vendiéndolos al mundo, o generando procesos productivos que agreguen transformación y por ende mayor capacitación, desarrollo tecnológico y productivo. Ricardo Guzmán, miembro del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, apuesta por la segunda opción y señala que Chile se declara como un país rico en recursos naturales y no como una industria manufacturera. El economista compara a Chile con otros países del mundo, como Australia, Noruega y Canadá. Estos países tienen muchas más riquezas en productos naturales per cápita que Chile, y exporta 10 veces más manufactura que Chile y 20 veces más servicio que Chile per cápita. Síndrome holandés. El principal producto de exportación de nuestro país es el cobre. De este depende el altísimo porcentaje de nuestra economía. Al incrementar su manufactura, haríamos crecer los puestos de trabajo y por ende la remuneración de los trabajadores chilenos. No podemos seguir eternamente exportando materias primas,
y es hora de dar este salto hacia el futuro como una de las bases para llegar a ser un país desarrollado. Es por esto, señores, que es necesario un cambio en el status quo. Muchas gracias. ¿Desea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? Sí, buenas tardes. Sabemos que durante los últimos años China ha desarrollado enormemente la industria de la fundición a nivel mundial y también la industria de la manufactura en relación al producto que nosotros estamos vendiendo, que es el cobre. Esto causa que los países que quieran entrar a competir con ellos sea algo prácticamente imposible. Y por ende hace de esta actividad, la manufactura del cobre, algo poco competitivo para los países que están recién entrando en esta actividad. ¿No les parece que sería un poco riesgoso invertir recursos estatales en ese tipo de actividad, siendo que no es competitivo? ¿Debe un país que supone que está en vías de crecimiento invertir en algo que no necesariamente le garantiza una ganancia o un beneficio? Con respecto a tu pregunta, primero, nosotros sabemos que el cobre es nuestra principal fuente de recursos económicos en nuestro país. Además, Chile ha entrado entró a integrar a la OCDE con el propósito de llegar a ser un país desarrollado. Al incrementar la manufactura en nuestro país, obviamente vamos a tener mayores porcentajes de empleos en nuestro país, lo que va a incrementar la remuneración de estos trabajadores. Y por lo tanto vamos a ayudar también a los otros sectores, porque gracias al cobre es lo que tenemos hoy en día. Así que muchas gracias. Continúa entonces el tercer turno de la bancada de gobierno. Igualmente dispone de 2 minutos 30 segundos. Terminado la contraparte podrá hacer uso de su derecho a réplica. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Ricardo Fuente y me corresponde desarrollar el segundo argumento. Señores, ¿cuál es el país que queremos? Un país altamente concentrado en pocos recursos naturales, dependiendo de las fluctuaciones de los precios internacionales, o avanzar hacia la diversificación de nuestra oferta al mundo, potenciando procesos productivos que agregan un valor a la transformación sustancial de nuestras materias primas. El incremento de los incentivos públicos que apoya mi bancada apuesta por esta última opción, altamente ventajosa para alcanzar el anhelado desarrollo. El economista Ricardo Guzmán plantea, abro comillas, la competitividad del sector manufacturero de un país es esencial para su prosperidad y crecimiento económico a largo plazo, pues crea un ecosistema económico sustentable, promueve la inversión interna y externa, impulsa el capital intelectual, la capacidad de innovación y genera buenos empleos, no solo dentro del sector, sino que también se extiende a otras áreas. Cierro comillas. Señores, frente a estos beneficios, es esencial que el Estado tome un rol importante para que la manufactura del cobre, siendo esta una riqueza básica, pueda prosperar si se le da un valor agregado, la manufactura. Cuando hablamos de incrementar los incentivos públicos, como dicta la tesis, estos deben ir insertos en políticas públicas para este sector específico, dado que nuestro país se caracteriza por presentar políticas generales de incentivos, que a pesar de ser positivas, no son suficientes. Para este sector, ProChile debe aumentar los fondos para proyectos industriales. Corfo debe brindar ayuda en tiempos de crisis para las pequeñas empresas o aquellos que lo necesitan. Y no olvidar que sin capacitación no hay desarrollo. El CENSE debe brindar una mayor capacitación a empleados con empresas con proyectos industriales en este sector. Y lo más importante, Chile debe incorporar decididamente el tema de los aranceles para la manufactura del cobre en sus próximas negociaciones bilaterales. Hoy en día las empresas chilenas esperan que las nuevas aplicaciones del cobre traigan consigo nuevas oportunidades a la base de la manufactura del país, anticipando altos dividendos a los chilenos. Este metal posee características propias como bactericida, esenciales en ámbitos como la salud, transporte, salmonicultura, entre otros. Señores, es esencial que el cobre sea destinado hacia la tecnología, la capacitación y la productividad, lo que se traduce en competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, tomando en cuenta cierto el aspecto histórico de Chile, como un país que ha sido manufacturador de la colonia, partiendo cierto por productos agronómicos, luego productos como el salitre del siglo XIX, recordemos,
El siglo XX y el siglo XXI se ha caracterizado por exportar cobre, ¿cierto? Es así como actualmente Chile funde su base, funde su futuro en el cobre. No será un arma de doble filo pensar que el cobre nos dará solución y nos dará desarrollo y crecimiento de acá a de partida. Creo que esto es una falsa creación, digamos, a un supuesto, porque recordemos que el cobre es un producto no renovable y en consecuencia se agota, y se agota a pasos agigantados. Por ejemplo, hay industrias alemanas que generan cobre sintético y que compiten cada vez más con este cobre que produce Chile. En consecuencia, creemos también que es importante financiar aspectos estatales, no solamente referidos al cobre, sino más bien a otros productos que nos aseguren un futuro más rentable, aparte de lo que es el cobre, porque el cobre, insisto, se va a agotar. Con tu respuesta a tu pregunta, estamos claros que, claro, es un recurso que no es renovable, pero por lo mismo hay que sacarle mayor provecho. ¿Por qué solamente nos vamos a detener en exportar cobre bruto si podemos agregar este valor agregado que es la manufactura? Esencial, como tú mismo dices, para incrementar otras áreas, porque en los países desarrollados, al incrementar el sector primario, al incrementar el sector secundario, también se incrementa el sector terciario que tú propones. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación inicia el discurso de apertura la bancada de oposición. Pido por favor a la audiencia guardar silencio durante el desarrollo de los discursos. Muy buenas tardes, jurado, contraparte, compañeros de bancada y público en general. Mi nombre es Pablo Arroyo y hoy junto a mi bancada los convenceremos de que Chile no debe aumentar el incentivo público en la manufactura del cobre, dados los argumentos que veremos más adelante. Lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto que hay en esta premisa, en donde encontramos que en Chile extrae 1/3 del cobre mundial, lo cual es una gran cantidad si nos ponemos a pensar. Pero en materia de manufactura, Chile tan solo posee 2 oficinas en nuestro país que realizan este tipo de trabajo, por lo que su potencialidad o desarrollar esto es completamente ilógico, dado que no llegaremos a un nivel de competencia con grandes países como son China o Japón en Asia. Lo segundo que debemos tener en cuenta son conceptos importantes que ocuparemos en nuestra línea argumentativa, en donde encontramos incentivo fiscal o público, el cual una sección determinada de economía de la Real Academia Española la define como estímulo o reducción o excepción para fomentar actividades que son de orden público o de interés público. Y además encontramos deber, el cual la DRAE lo define como acciones que socialmente han sido acordadas como correctas para determinadas situaciones. Ahora les pasaré a explicar nuestras líneas argumentativas, las cuales se desarrollarán en 2 ámbitos, el ámbito económico y el ámbito medioambiental. En el ámbito económico, encontramos que el desarrollo de la manufactura en Chile no va a lograr generar una competencia tal de poder superar a las potencias asiáticas o norteamericanas como Estados Unidos. Además encontramos que el fomentar esto, Chile al no generar sustentabilidad va a crear una crisis interna a corto o largo plazo, porque no va a existir fondos para una ley de presupuesto, por lo tanto el país se va a quedar sin arcas para un próximo desarrollo. Y el medioambiental, porque Chile no posee las tecnologías para poder mantener una sustentabilidad de esta materia. Ahora mis compañeros los convencerán de materia definitiva sobre nuestra línea. Muchas gracias. Gracias. A continuación le corresponde pasar adelante al segundo turno de la bancada de oposición. Terminado su tiempo, la contraparte podrá hacer uso de su derecho a réplica. Buenas tardes, autoridades presentes, señores del jurado, contraparte, compañeros de bancada y público presente en este debate. ¿Deben aumentar los incentivos públicos para incrementar la manufactura del cobre en Chile? Sabemos que aumentar un incentivo público implica realizar una inversión, una inyección de dinero en un sector determinado, que en este caso es la manufactura del cobre. Ahora, cuando un país decide fomentar el desarrollo empresarial de un sector determinado, lo hace con el propósito de que el país gane, que esto le traiga frutos. Y por ende, siguiendo esta línea, podemos decir que un país tiene el deber de realizar esta acción porque traerá estos frutos al país. Ahora yo les pregunto a ustedes, señores del jurado y público presente en este debate, ¿es la manufactura del cobre una actividad que traerá frutos a nuestro país? ¿Será rentable para nosotros? ¿En definitiva nos traerá beneficios? Y en relación a eso, Chile debe realizar
inversión en esta empresa, tenemos múltiples motivos, señores, para decirle que no es así, que la actividad no es rentable y pues poco lucrativa. En primer lugar, sabemos que China, una de las potencias mundiales en este sentido, ha desarrollado un inmenso campo en relación a la fundición, que es parte de la manufactura, lo que hace, ya lo decíamos, casi imposible entrar a competir con países de este poderío en cuanto a esta industria. También tenemos que saber, por ejemplo, que la fundición y refinación, que son parte de la manufactura, son solo dos procesos de los que se deben llevar para que este cobre sea vendido en productos ya más concretos. Debe moldearse, debe cortarse y debe plegarse en formas acabadas o semi-acabadas que en el fondo van complejizando este proceso y no sabemos si eso es realmente lo que queremos, porque podemos vender el cobre y sacarle un alto valor, o por el contrario podemos vender desde la manufactura, pero así llenar un proceso de otra serie de cosas que lo complejizan. Otra cosa, en Chile la energía es tremendamente cara. Son cosas que van sumando a esto, que el proceso se vuelve engorroso y que en el fondo Chile no le convenga realizarlo. También, si tomamos las palabras del gerente de comercio de Madeco, la firma manufacturera más grande del país, él nos dirá que el comercio en Chile es tremendamente pequeño en relación a la venta de productos de cobre y por ende ellos se han visto obligados a exportar cada mes el 70% de su producción, lo que ya tampoco nos va dejando algo de ruido en relación a esta actividad que queremos potenciar. Si tomamos también la cifra de la Asociación Mundial de Cobre, que nos dice que en el último año ha disminuido un 8%, sabremos que no debemos invertir más en este producto. En relación a que estamos con plena convicción de que estamos en la postura correcta, los invitamos a ustedes y al público a sumarse a nuestra postura. ¿Sea la contraparte de replicar? Bueno, muy buenas tardes. Tú has señalado en reiteradas ocasiones que sería muy difícil la competitividad debido a que hay problemas con la tecnología para desarrollar la manufactura y también hay problemas con la energía. Entonces, acá yo puedo ver, estimado jurado, que la bancada opositora se está poniendo perfectamente en nuestra posición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planteando aumentar los incentivos públicos para poder mejorar la calidad tecnológica, para poder dar facilidades a las empresas en términos de energía, para que puedan producir más. Entonces, en términos de energía y en términos de tecnología es donde tienen que enfocarse los incentivos públicos. Entonces la pregunta va enfocada a que los incentivos públicos pueden ir enfocados a la energía y a la tecnología y así solucionar el problema que ustedes están planteando. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradezco tu pregunta porque dice relación directa con lo que queremos argumentar. Lo decías tú, que los incentivos públicos deben ir en inversión de estas áreas que Chile no tiene desarrolladas. Lo que nosotros planteamos es que no debemos invertir en este ámbito porque no le será rentable al país y en esa relación el país no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque Chile es un país en vías de desarrollo y en ese sentido nos conviene desarrollar múltiples áreas del sector industrial y empresarial para que en el momento que el cobre deje de existir, Chile no se vaya en una crisis económica. Y por ende, seguir invirtiendo en un mismo recurso es un contrapropósito. En ese sentido, decimos que sí, efectivamente podríamos realizar una inversión en cuanto a incentivos públicos, pero no se debe. ¿Por qué? Porque no es conveniente, porque no es rentable, porque en definitiva no le traerá beneficio a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa el siguiente turno de la bancada de oposición. Muy buenas tardes, jurado, autoridades, público en general, contraparte y mi compañero. Continuando con la premisa, nosotros como grupo afirmamos que no se debe llevar al cabo este incentivo público. De partida, junto con la idea de la poca rentabilidad, hay también un problema ecológico constante y presente en esta manufacturación. De partida, según Business Chile, las emisiones de la fundición de este cobre emanarían dióxido de sulfuro y arsénico. Esto obviamente trae muchos problemas. Recordemos marzo del 2011, donde en Ventana tuvo que evacuarse un colegio y aún así llevar alumnos y profesores a un hospital porque estaban todos intoxicados por esta emanación. No nos podemos poner a la altura de unas naciones más desarrolladas. Sabemos que China también tiene mucho desarrollo en lo que es el cobre, pero China tiene muchos años más de desarrollo que nosotros.
Así también Canadá y Australia, que son países que tienen más tecnologías para el reciclaje de estas materias que se desechan al momento de la manufacturación. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Entonces viene la duda, ¿debemos poner en riesgo a nuestra población respecto a lo que estamos haciendo con el cobre? Evidentemente que no, ya que no podemos asegurar que podemos conseguir ganancias y beneficios, más aún poniendo en riesgo a nuestra población sobre algo que no es seguro. Muchas gracias. Gracias. ¿Desea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? Bueno, muy buenas tardes. Ustedes como bancada opositora se han esmerado en mencionar de que esta inversión no traerá beneficio. Nosotros en cambio lo que mencionamos es que sí, trae beneficio. Como ya lo habíamos mencionado, por cada millón exportado se crean 31,2 empleos por las exportaciones a nivel manufacturero. Además traería grandes divisas que se podrían aportar al erario nacional. Si bien no se puede invertir en todas las áreas, debemos invertir en un área que tenga un impacto significativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El cobre, que nosotros tenemos del 40-50% de la reserva de cobre mundial, es un gran propósito. Nosotros estamos dejando de lado este propósito, sin embargo, porque no traerá beneficios, nosotros ya no estamos presentando los beneficios. Y si ustedes plantean de que no es necesario invertir en esta área, ¿en qué otra área se podría invertir para traer mejores beneficios que las del cobre? Bueno, respondiendo a tu pregunta, de partida es conocido el litio. Tenemos mucho litio en Chile y aún así no lo sabemos aprovechar. Se está privatizando y podemos sacarle mucho más fruto de lo que puede ser. Podemos extraerlo y exportarlo y así conseguir más ganancias. Y esa sería el área donde podría responder tu pregunta. Muchas gracias. A continuación se reúne exclusivamente el equipo titular con el capitán de equipo durante 3 minutos a preparar la estrategia de refutación.
Bien, vamos a comenzar entonces la segunda fase de refutación, etapa en la cual es relevante minimizar, restarle valor o desacreditar los argumentos de nuestros oponentes. Inicia la bancada de oposición. Dispone de 2 minutos 30 segundos. Buenas tardes, autoridades presentes, jurado, público en general. Mi nombre es Francisco Madariaga y me corresponde el primer turno de contraargumentación de la bancada en contra. Quiero partir mi discurso destacando que no podemos negar que el cobre ha sido uno de los principales instrumentos de crecimiento económico en lo que ha sido el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Sin embargo, eso a la vez es un arma de doble filo. Tenemos el ejemplo histórico, el salitre, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, donde era la base del desarrollo económico y sin embargo, ante la aparición de una competencia que tenía mayor calidad, como ese salitre sintético, el salitre chileno se vio desplazado y produjo a la larga que Chile fuera en la crisis del año 29 el país más afectado del mundo. Y es a raíz de eso que nosotros pensamos de que no es correcto entregar todos los incentivos, entregar más incentivos públicos al cobre, porque eso significaría hacer cada vez más débil y frágil la economía chilena. En segundo lugar, se plantea de parte de la bancada a favor todo lo contrario, que esto generaría mayor empleo y a la larga mayor desarrollo. Nosotros queremos destacar el ejemplo de China, el país más avanzado en el tema manufacturero de cobre. Bien es sabido que nos compran el cobre a nosotros y nos mandan los elementos manufacturados a nosotros que se distribuyen aquí. Se menciona en primer lugar el tema del empleo. Nosotros queremos destacar en qué condiciones está Chile de competir en el tema de empleo en relación a China, considerando de que la mayor parte de las industrias manufactureras se ubican en ella por el valor de la mano de obra. Es sumamente barato. Es por eso, no solo en el cobre tenemos el ejemplo, sino que en fábricas de ropa, en todo ámbito, las industrias están en Asia. ¿Por qué? La mano de obra barata. Y tenemos el ejemplo aquí en Chile. A fin de cada año, en la discusión del presupuesto, ¿qué se discute? El aumentar el valor del sueldo mínimo. ¿Qué quiere decir? La mano de obra en Chile cada vez aumenta su valor. Por lo cual, no estaría en las condiciones de competir con la mano de obra de los otros países que ya están introducidos en la industria manufacturera. En segundo lugar, no podemos comparar el PIB que tienen los países que ya están industrializados con el PIB que tenemos nosotros. ¿De dónde sacaríamos esos incentivos públicos? Nos veríamos obligados a restarle recursos a otros ámbitos. ¿Por qué dirán ustedes? Porque el PIB chileno ya está distribuido en base a lo que es educación, salud y también la industria del cobre. Tenemos el ejemplo, nuevamente me tomo, de China, un PIB mucho más alto que el chileno y es por eso que puede destinar recursos a la industria manufacturera. Por eso, quiero finalizar mi contraargumentación. Muchas gracias. ¿Desea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? Sí, bueno, principalmente con el tema del salitre. El tema del salitre no finalizó por el hecho simplemente de que se encontrara otro competidor en el mercado, sino que cerró principalmente por factores externos que llegaron a influir de manera drástica en la ejecución de este material. Además, nosotros no caemos en el absurdo, y algo que nosotros no hemos mencionado a lo largo de nuestro debate, de que competiremos con China de igual a igual, competiremos con otros actores en el mercado de igual a igual. Nosotros lo que estamos hablando es a través de los incentivos públicos, trabajarlo junto con políticas públicas y estrategias gubernamentales para a futuro poder insertarnos de mejor manera en el mercado global, no compitiendo de tal a tal. Además, nosotros, en nuestro plan no es excluyente, en ningún momento estamos hablando de que quitaremos dinero a otras carteras como educación, como salud. Al contrario, si invertimos, podemos pedir préstamos. Si es que nosotros llegamos a invertir, podemos potenciar estas carteras y no sería excluyente. Al contrario, lo fortalecería mucho más. Dos cosas. En primer lugar, el tema del salitre. A nosotros no nos interesa la forma en la que terminó el salitre. El ejemplo del salitre lo di para demostrar los peligros que tiene una economía que se sustenta en solo una materia prima. En segundo lugar, en relación a lo que tú dices del desarrollo futuro, es justamente el problema del cobre. El cobre es un recurso no renovable, en algún momento se va a acabar. Entonces no es correcto ni viable para un país en vías de desarrollo el fomentar justamente su desarrollo en un recurso que no se asegura para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.
bancada de gobierno. Perdón, oposición, confundí. Gracias. Buenas tardes, público presente, bancada, en contraparte, jurado. La contraparte señalaba una serie de factores que son positivos en el cobre, la producción del cobre. Se enumeran la producción de empleo y el gran crecimiento económico que ha dado Chile. Sin embargo, hay que establecer una balanza en cuanto a rasgos positivos y a perjuicios. Y es que en perjuicios, la contraparte no ha mencionado el gran perjuicio ecológico que significa la producción y extracción de cobre al medio ambiente, la cual como ejemplo está el caso del hospital en Ventana, ¿cierto?, que tuvo que ser cerrado por problemas medioambientales. Hay una serie de perjuicios que también existen en torno al cobre, a su producción, y como ya lo mencionaba anteriormente, específicamente a considerar que el cobre es nuestra única posibilidad de alcanzar el desarrollo. Existen otras posibilidades. Está, como dijo mi compañero, el litio y las exportaciones no tradicionales. Lo que quiero decir es que no es posible ni es correcto sustentar el gasto fiscal en un producto que es no renovable, en un producto que sabemos que se va a agotar. En ese sentido es como nosotros exponemos que la contraparte tiene una visión reduccionista, una visión mínima de lo que es invertir en el cobre. Ellos dicen producir empleo, mayor crecimiento económico, está bien, pero sin embargo establecemos que el cobre no es la única fuente para alcanzar el desarrollo nacional, estableciendo, y vuelvo a insistir, en que el cobre se va a acabar. Y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto es lo que se necesita para invertir, para colocar la manufactura nacional en el mercado mundial? ¿Se existe correctamente los fondos para poder invertir en esta industria? ¿Es conveniente realmente endeudarnos con bancos externos para seguir invirtiendo en cobre? ¿Es conveniente tal acción, tomando en cuenta la versatilidad del mercado mundial? Me parece que no. Me parece que es hora de que el gobierno siga exportando y financiando estos productos no tradicionales y siga abarcando mayor gama de productos para asegurar un desarrollo que no se sustente básicamente en el cobre. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, ustedes principalmente desde el punto de vista de que qué otras áreas pueden potenciar han hablado del litio. ¿Por qué se está vendiendo hoy en día el litio? ¿Por qué se está licitando? Principalmente porque no existe la tecnología en nuestro país para trabajar el litio como si la existe en otros lados. Principalmente porque no tenemos la experiencia como un país exportador de litio que trabaje el litio a nivel mundial o competir en el mercado global, que es lo que ustedes están presentando. Por ende, su plan sería más desventajoso que el tema del cobre. El tema del cobre se ha venido trabajando y somos un país con gran tradición minera. Además, nosotros no hablamos únicamente del cobre excluyendo las otras áreas. Nosotros hablamos del cobre porque recordemos, el tema, la tesis que hoy nos convoca, habla del cobre. Nosotros en ningún momento excluimos a las otras áreas. Nosotros hablamos del cobre principalmente porque es nuestro principal producto de exportación y si invertimos en este generará un significativo impacto y generará grandes divisas al erario nacional. Sin embargo, como respuesta a tu punto de observación, es importante mencionar la balanza que existe actualmente. Y la balanza menciono, y ya la mencioné, precisamente me refiero a que no es posible que el país amarre al cobre como un producto que le dará futuro desarrollo acá a cientos de años más. Eso es una falacia, pensar de que el cobre nos asegura el crecimiento y desarrollo. Es por eso que el Estado se ha preocupado en encargar de producir y invertir en otras áreas como el litio y como el cobre. El gobierno está mirando al futuro, está mirando a cientos de años, el cual, insisto, el cobre se va a acabar. Es así como el gobierno tiene que hacerse parte de una producción en la cual se involucren explotaciones no tradicionales y no se enfoquen netamente en el cobre. Independiente de las consecuencias, independiente de los beneficios que tiene, me parece que la balanza prepondera más el tema del perjuicio, que significa que Chile es una economía monoexportadora y que no es factible seguir fomentando esta producción de monoexportación. Gracias. Gracias. Vamos adelante. Muy buenas tardes, señores del jurado, bancada opositora y público presente. Mi nombre es Carlos Canales y soy el encargado de refutar los argumentos de la bancada opositora. A continuación, enumeraré uno a uno los argumentos de la bancada opositora y los rebatiré. Primero, la bancada opositora se centró en dar el ejemplo de China
y decir que no tendremos competitividad por las características tecnológicas que este posee y que Chile no posee. Entonces, señores, me gustaría decir que la Corfo hoy en día se enfoca en puntos como lo son la tecnología, la capacitación, la capacidad de gestión, la sustentabilidad y la competitividad. Estos son los puntos que como bancada proponemos incentivar para así poder llegar a competir, sí, a competir con países como China en un largo plazo. O sea, el argumento que está dando la bancada opositora nos da totalmente la razón, porque nosotros estamos proponiendo aumentar los incentivos públicos para llegar, por fin, a competir con las potencias manufactureras. También la bancada opositora, como segundo punto, ha planteado que no conviene manufacturar el cobre. Ahora yo me pregunto, el cobre, si es nuestro principal recurso, ¿cómo no va a convenir explotarlo? Con el cobre, si lo podemos manufacturar, podremos asegurar nuestro futuro. Está bien, obtengamos los recursos primero para obtener el litio. ¿De dónde los vamos a sacar? Del cobre, de la manufactura del cobre y de los empleos generados con el cobre. Ahora, también ha mencionado la bancada opositora los problemas ecológicos. Y me gustaría señalar, ¿para qué está la fiscalización? Entonces pongamos más incentivos públicos en la fiscalización de los problemas ecológicos. Vámonos con el servicio de impacto ambiental. Démosle más dinero a ellos para que fiscalicen mejor, pero no es la solución terminar con la manufactura del cobre. Ahora también ha señalado que es mejor invertir en litio. Sin embargo, hoy día no tenemos la tecnología para invertir en litio. Ellos mismos lo han dicho. Hoy en día no tenemos la tecnología para invertir en cobre, menos la tenemos para el litio. Entonces, la solución va por invertir el dinero en el cobre, asegurar las manufacturas y asegurar los recursos para así poder luego enfocarnos en el futuro más lejano. Recordemos que tenemos, según estudios, aproximadamente 50 años de cobre y por tanto podemos explotarlo para asegurar así nuestro futuro. Muchas gracias. ¿Desea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? La verdad es que tomando en cuenta lo planteado, lo expuesto, las conveniencias y los perjuicios de la extracción del cobre, me parece mencionar que quizás conviene más comprar la manufactura en Chile que producirla en nuestro país, tomando en cuenta el gasto energético que produce. Recordemos que estamos en crisis energética, estamos buscando dar auxilio a una crisis energética que ya se palpita hasta estos días. Aparte de este gasto energético también está presente el gasto que significa el gasto de la mano de obra, que es bastante elevada. En fin, comprar productos manufacturados a China conviene más que producirlos en nuestro país. Creo que no cabe ningún lugar a duda en señalar que aprovechar mejor nuestras manufacturas es mucho más conveniente que aprovechar manufacturas que vienen de China. Ahora me centraré primero en el punto de la energía. Madeco dice que no puede producir las 24 horas del día porque no puede pagar la energía en sus más altos costos. Entonces, señores, la solución no es detener la manufactura, la solución es incentivar, es dar los incentivos públicos para que así Madeco, por ejemplo, pueda pagar la energía. Es muy claro. También ha dado el ejemplo de los recursos humanos. Sin embargo, la Corfo se enfoca en incentivar la capacitación, en incentivar la creación de los recursos humanos. Muchas gracias. Continúa el siguiente turno de la bancada de gobierno. Terminado su turno, la contraparte podrá hacer uso de su derecho a réplica. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Felipe Navarrete Álvarez y me corresponde la fase de contraargumentación en este interesante debate. Bueno, los puntos centrales que ha abarcado la bancada opositora han sido principalmente la competitividad con China y la imposibilidad de nuestro país de competir con este coloso. Bueno, nosotros en nuestro argumento hemos planteado, es un absurdo pensar que podremos llegar a competir con este coloso de tal a tal. Ahora, sin embargo, ¿de qué estamos hablando? De una tesis de política. ¿De qué hablan las tesis de política? De hablar a un futuro. Nosotros debemos hablar a un futuro. ¿Cómo? El invertir en la manufactura de cobre en nuestro país traerá mayores ventajas que las desventajas.
la bancada opositora ha mencionado que existen grandes ventajas, como por ejemplo, nosotros le hemos mencionado el 31,2 empleos que se generan por cada millón exportado de manufactura. Nosotros debemos ocupar la plataforma que existe en nuestro país. Chile se ha adentrado en el mercado global. Debemos ocupar esta plataforma para de poco ir adentrándonos en este mercado, posicionando, trabajando a través de los incentivos públicos. Además, la bancada opositora ha hablado del litio. Bien, señores, si no podemos trabajar el litio, ¿cómo es posible que podremos trabajar el cobre? Si no podemos trabajar el cobre, como lo plantea bien la bancada opositora, ¿cómo es posible que podremos trabajar el litio? Chile no tiene la vasta experiencia que tiene el cobre en el litio. Chile no ha trabajado a lo largo de cerca de 100 años el litio. Entonces, aparte de los problemas de la tecnología que existe con el litio, habrían problemas de capacitación, habrían problemas de experiencia, que serían mucho más desventajosos que aplicar incentivos públicos para aumentar la manufactura del cobre. También se ha hablado de lo que es problemas medioambientales. Bueno, los problemas medioambientales no son referentes a la manufactura del cobre en Chile. Los problemas medioambientales los debe ver el Servicio de Impacto Ambiental y las diversas instituciones que trabajen en este rubro. Además, nosotros en ningún momento caemos en el absurdo de pensar que solamente trabajaremos el cobre. Nosotros hablamos del cobre porque la tesis nos convoca a esto, a hablar del cobre, aumentar los incentivos para incrementar la manufactura del cobre en nuestro país. En ningún momento estamos mencionando que trabajaremos cobre y dejaremos de trabajar cualquier otra industria. Podemos seguirlas trabajando perfectamente para de esta manera dar pasos para avanzar al tan anhelado desarrollo, que es lo que todos queremos. Además, la bancada opositora... Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, señalar una pequeña apreciación, una cápita de lo que tú dices. Tú dices 100 años de experiencia en el cobre. Los 100 años de experiencia de Chile es experiencia en la extracción. Y estamos trabajando en la manufactura. En segundo lugar, mencionar el hecho de que tú hablas de que es irrisorio pensar en hablar de entrar a competir con China, y tú hablas de un desarrollo a largo plazo. Y a largo plazo el mercado chino va a ser todavía más fuerte y va a ser prácticamente imposible no encontrarse con el mercado chino al entrar al mercado manufacturero. Y en tercer lugar, ya que hablan tanto de los recursos, ¿de dónde esperan ustedes sacar los recursos para tener estos incentivos públicos a la manufactura del cobre? Bueno, partiendo, a lo que yo me refiero en experiencia de 100 años aproximadamente de cobre, me refiero a que esta experiencia no se puede poner en balanza con la experiencia que se podría tener en litio. Yo no estoy hablando de manufactura. Se ha trabajado manufactura desde cerca de la década del 40, cuando se creó Madeco con apoyo de la Corfo. Entonces, sí tenemos vasta experiencia en el trabajo de manufactura. En lo que respecta al posicionarse al mismo nivel de China, yo cuando hablo de que no nos posicionaremos al mismo nivel de China, estoy hablando de una hora. Obviamente, debemos aprovechar la plataforma que tenemos como país en el mercado global y además aprovechar las características del cobre como bactericida. Se están abriendo nuevos mercados, se están creando herraduras de cobre, se están ocupando celdas de cobre en la agricultura, se llena de pasamanos el metro, dado las características bactericidas. En Estados Unidos mueren más personas por infecciones intrahospitalarias a que el cáncer de mama o el SIDA. Entonces existe un mercado, ocupemos este mercado. A través de los incentivos públicos, las políticas públicas y estrategias gubernamentales, podemos dar estos pasos para el tan anhelado desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el discurso de clausura de la bancada de oposición. Buenas tardes nuevamente, señores del jurado, autoridades, contraparte, compañeros de bancada y público en general. Hemos discutido la premisa, deben aumentar los incentivos públicos para incrementar la manufactura del cobre. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Si en definitiva el Estado chileno debe y tiene la responsabilidad y la obligación de realizar una inversión en este campo. Y si efectivamente nos preguntamos si debe, en el sentido si eso va a ser beneficioso para nuestro país. Hemos aquí presentado múltiples motivos para decir que la extracción, o sea que la manufactura del cobre, a diferencia de la extracción, no nos traerá beneficios, no será rentable, no será lucrativa, y por ende no debemos hacerlo. Chile, lo hemos dicho, no es un país que tenga un exceso de recursos, nuestro Producto Interno Bruto ya ha sido ocupado en múltiples áreas, y en relación a eso, la bancada opositora ha hecho en
reiteradas ocasiones, y hagamos un incentivo público acá, incentivemos este sector, pongamos más recursos aquí, recursos que lamentablemente nuestro país no cuenta. Teniendo plata es fácil, podemos invertir en todas las áreas que sea necesario para hacer crecer el país, pero somos un país, hay que reconocer nuestra realidad, monoproductor. ¿Qué pasa qué pasará el día que se nos acabe el cobre? ¿Les parece a ustedes, señores del público, señores del jurado, cuerdo seguir invirtiendo en un área que potencialmente puede dejar de existir? Puede caerse nuestra economía. ¿Debe Chile arriesgarse a eso? ¿Debe Chile seguir invirtiendo en un área que puede presentar un riesgo para nuestra población, un riesgo para nuestra flora y para nuestra fauna? Creo que es claro que no debemos invertir en esta área. Hay muchas áreas y tenemos muchos recursos naturales en los que podemos invertir. Y siendo inteligentes y teniendo en cuenta que nuestros recursos no son tan elevados, debemos ser muy precisos en qué vamos a invertir nuestros recursos. Vamos a invertir en algo que podría no generarnos beneficios, vamos a invertir